quiero que entiendas lo que quiero compartir en estas semanas, lo que el ahí o un ahí representa. Representa un lugar, pero también representa personas, pero también representa tiempos y temporadas. Muchas veces el ahí representa un lugar específico, en un tiempo específico, para hacer algo específico. Muchas veces el ahí representa el lugar donde Dios quiere hacer algo en un tiempo determinado. El ahí representa un lugar o puede representar personas también que Dios ha puesto, ¿verdad?, en tu vida, y quizás muchas veces esos lugares, esas personas, esos tiempos, si no tenemos cuidado, si no afinamos nuestro oído, si no tenemos una relación personal y profunda con Dios, podemos nosotros, escucha lo que te voy a decir, podemos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Perdernos de esos lugares, personas o tiempos que Dios había asignado para nosotros, esos lugares de bendición. Te lo voy a explicar con versículo, ¿verdad? Y voy a ir un poquito rápido para no tomar mucho tiempo, pero vamos a verlo. Quiero establecer bien porque esto va a desarrollar lo que vamos a hablar las próximas semanas. Pero si es posible, ve conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 8. Y vamos a mantenernos un rato ahí en el libro de Génesis y lo vamos a ver un poquito en Éxodo, porque quiero establecer bien lo que el ahí puede representar. No solamente un lugar, pero personas, tiempos, temporadas, algo que Dios ha asignado con propósito. Y yo creo, mientras estudiaba esto, en mi persona, primeramente lo aplicaba y luego miraba la iglesia y me daba cuenta que muchas veces nosotros podemos perdernos de lugares, personas y tiempos que Dios había asignado para nosotros, que Dios había predestinado para nosotros, y las perdimos no por cualquier otra razón más que simplemente porque no entendimos o no escuchamos la voz de Dios. No aprovechamos el tiempo, no entendimos el propósito de esa persona en nuestra vida y no entendimos el lugar en que nos encontrábamos y perdimos. O no nos movimos de cierto lugar a cierto lugar porque no escuchamos la voz de Dios. Génesis 2:8, fíjate lo que dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso, diga conmigo, ahí al hombre que había formado. Fíjate lo que dice. Dice, el Señor había plantado un jardín en el este del Edén y puso ahí al hombre. Aquí el ahí es un lugar donde Dios te coloca. El ahí en tu vida puede presentar el lugar donde Dios te puso. Y quiero decirte esto, que muchas veces nosotros menospreciamos los lugares donde Dios nos pone. Muchas veces menospreciamos los lugares donde Dios nos lleva y no vemos lo que Dios quiere hacer porque lo cerramos nuestra mente, porque cerramos nuestro corazón, porque quizás las experiencias previas con diferentes personas nos han hecho o formado algo en nosotros que nos limita a entender que ahora que Dios nos trajo aquí o llegas ahí al ahí de tu vida, no lo entiendes. Vaya conmigo a Génesis capítulo 12, versículo 5. Conocemos la historia donde Dios llama a Abraham y lo llama a salir de su tierra, de su parentela, a un lugar donde él iba a demostrar, lo estaba relocating, recolocando, esa es la palabra, moviéndolo de un lugar a otro. Y fíjate lo que dice Génesis 12:5, dice: tomó pues Abraham a Sarai su esposa y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que, sigamos, continue, keep going right here, que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Continuamos. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Continuamos.
Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó, ¿qué? Ahí. Alguien diga ahí. Edificó ahí un altar a Jehová en quien le había aparecido. Muchas veces ahí representa un lugar donde Dios se está guiando, pero es un lugar específico donde Dios quiere que haga algo específico en un tiempo específico. Era ahí donde él tenía que detenerse. Ese ahí representaba para él un lugar donde se tenía que parar y hacer algo que Dios había puesto en su corazón a hacer. Y él entendió lo que Dios quería hacer, y ahí fue donde él hizo un altar a Dios. Continuamos. Y luego se pasó de ahí, alguien diga ahí, a un monte al oriente de Betel. Fíjate, muy importante. Muchas veces el ahí representa un lugar de transición. Muchas veces el ahí no es un lugar donde tienes que llegar y quedarte. Muchas veces el ahí representa un lugar donde tenías que llegar, pero de ahí estar un tiempo y moverte. Dice la Biblia que luego de ahí se pasó de ahí al monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda. Entonces se movió en un lugar donde hizo algo específico. ¿Qué es lo que hizo? Hizo un altar. Y después de que se movió de ahí, dijo el Señor: ahora muévete para acá. Y se fue de ahí a aquí. Llegó a otro ahí en su vida. ¿Y qué hizo? Edificó. Muchas veces el ahí puede representar un lugar donde tienes que hacer algo específico para Dios, en un tiempo específico para Dios, pero luego Dios te mueve y te dice: sabes que ahora vente para acá, y encuentras otro ahí donde Dios te está diciendo: ¿qué? Aquí sí tienes que detenerte un ratito, aquí edifica, aquí haz algo. Entonces Dios comienza a movernos en nuestras vidas. ¿Y qué dice? Teniendo a Betel al occidente y al oriente, edificó ahí altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. El ahí puede presentar un lugar donde se establece la visión y comienzas a soñar, porque fue ahí donde Dios comenzó a decirle que daría a él su descendencia. Muchas veces el ahí de nuestras vidas representa un lugar donde Dios nos lleva y los pone ahí. Dice: ¿sabes qué? Ahora voy a poner en ti esta visión. Ahora voy a dejarte que sueñes este sueño. Ahora te voy a decir que comiences a soñar y ver lo que tú deseas, pero pasa en un momento, en un tiempo específico, en un lugar específico donde Dios nos asigna. ¿Por qué hablo de esto, hermano? Porque muchas veces no es que Dios no ha realizado las cosas que queremos. No es porque Dios no quiere darnos lo que nosotros deseamos, sino que muchas veces nosotros no hemos sido lo suficiente espirituales para escuchar la voz de Dios y saber cuándo nos ha movido de un lugar a otro lugar. Y muchas veces no es tanto físico, muchas veces es mental. Porque muchas veces estamos estancados, no físicamente, pero estamos estancados mentalmente. Entonces no nos movemos mentalmente de donde estamos parados. Y Dios dice: sabes que es tiempo que camines, que hagas. Ahí no necesariamente es un destino, podría ser un lugar de transición. Muchas veces ahí podría ser un lugar temporal y no un lugar final. Ahora bríncate conmigo a Génesis 22:5. Quiero establecer bien este entender. Yo sé que quizás va a escucharse algo rotundo la palabra, pero necesitamos establecer, porque creo con todo mi corazón que ha habido ahí, es decir, lugares, personas, tiempos que Dios ha establecido y nosotros no hemos entendido lo que Dios estaba haciendo. Fíjate lo que dice Génesis 22:5. Aquí estamos hablando de cuando Isaac sale con su hijo. Dios le dice que lo vaya a sacrificarlo, a hacer algo, y él en obediencia sale con su hijo y se va al monte donde Dios le establece que vaya. ¿Y qué es lo que pasa? Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Alguien diga ahí. Llegaremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Muchas veces el ahí puede representar un lugar de transición. El ahí puede representar un lugar donde Dios establece una visión o un llamado. Muchas veces el ahí puede ser un lugar donde Dios te lleva temporalmente para hacer algo específico en un tiempo específico. Muchas veces el ahí representa un lugar donde Dios quiere que edifiques y hagas. Pero muchas veces el ahí es un lugar donde Dios te lleva
por un momento donde no todos que están contigo pueden ir contigo. Dice la Biblia aquí que cuando llegaron al monte, él venía con toda su gente, pero ¿qué dijo? Dijo, ustedes quédense aquí porque yo y el niño vamos ahí por un momento. Muchas veces el ahí no lo entendemos, no lo conocemos porque nos queremos mover a nuestra manera, con la gente que nosotros nos queremos mover, al tiempo que nosotros nos queremos mover y hacer lo que nosotros queremos hacer. Y muchas veces el Señor dice, no toda la gente que tienes contigo tiene que ir contigo. Porque no todo el mundo se está moviendo a tu paso. Y puede ser que hay cosas que te están deteniendo para que tú llegues a tu ahí. Porque te rehusas a mantenerte en relaciones con personas que Dios nunca asignó ni diseñó para que tú estuvieras. Entonces tú no puedes llegar a tu ahí porque te quieres quedar aquí. Y muchas veces te quieres quedar aquí, aferrado a tu voluntad, a tu deseo, en tu propia prudencia. Yo creo que Dios está llamando a alguien, ¿verdad? La verdad es, hermano, que nosotros muchas veces perdemos oportunidades. No por fulano, sultano. Las perdemos porque nosotros no hemos escuchado la voz de Dios. Y no entendemos que Dios ha puesto tiempos específicos, personas específicas, en lugares específicos para bendecirte. Y nos queremos mover en nuestro tiempo, a nuestra manera, bajo nuestra voluntad. Entonces muchas veces nuestro fracaso es no por voluntad de hombre, sino voluntad de Dios. La voluntad que no le diste a Él. ¿Te sigo explicando? Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 3. Estamos estableciendo lo que el ahí puede representar para nosotros. Éxodo 3:2. Fíjate lo que dice. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Me gusta lo que dice otra versión dice, ahí el ángel del Señor se le apareció. Ahí. Se le apareció ahí en este lugar específico, un fuego en una zarza, y lo miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Moisés había llegado a un ahí. Era ahí donde Dios estableció llamado, ministerio, visión para él. Y él lo entendió. Entendió la magnitud del lugar. Entendió la magnitud de lo que el allí representaba. Vaya conmigo a 15:27. Éxodo 15:27. Fíjate lo que dice ahí. Dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 60 palmeras, y acamparon, ¿qué? Ahí, junto a las aguas. Muchas veces el ahí representa un lugar de provisión y un lugar de sostenimiento. Fue ahí donde Dios sostuvo y proveyó Dios al pueblo en medio de un desierto. Muchas veces el ahí de nuestra vida representa un lugar donde Dios nos quiere llevar específicamente para bendecirnos de una manera específica, pero muchas veces nosotros no llegamos a ese ahí de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que Dios está haciendo, porque no escuchamos la voz que está diciendo. Entonces alguien diga ahí. Le comparto esos pasajes que acabo de compartir, donde había un ahí. Pero más que tener un ahí, tenían personas que escuchaban instrucciones. Fíjate bien, había personas que escuchaban instrucciones. Personas, en todos esos ahís que te compartí, tenían personas que escuchaban instrucciones, personas que entendían la voz de Dios, personas que entendían ubicación, lugar, personas que eran obedientes, personas que prestaban atención, que reconocían el lugar y sus implicaciones y que actuaban de acuerdo a lo que estaban escuchando la voz de Dios. No estaban distraídos, estaban atentos, no estaban desconectados, sino conectados. No eran miopes ni de mente cerrada, sino caminaban en fe y en obediencia. Yo creo con todo mi corazón que Dios tiene un destino o un ahí
predestinado para que tú llegues, para que yo llegues, y ha sido diseñado, fíjate bien, con el plan de bendecirte. Pero ese lugar también involucra personas, lugares, estaciones. Y si tú y yo no nos alineamos a la voz de Dios, si no nos alineamos a la palabra de Dios, si no afinamos nuestro oído espiritual a la voz de Dios, nos vamos a perder de lo que debería, podría o debería haber sido, y no lo es. Muchas veces estamos diciendo, no, pues debí, hubiera, y muchas de esas cosas que muchas veces pensamos, ¿me entiendes? Pero ¿por qué no las logramos? ¿Por qué no salió a ser realidad? Porque no estábamos escuchando la voz de Dios. Porque no estábamos atentos a lo que Dios quería. Estábamos moviéndonos bajo nuestro deseo, bajo nuestra voluntad. Y no entendíamos que Dios es un Dios que opera con propósito. Dios nunca hace algo a la ligera. Dios nunca hace a la ahí se va. A Dios nunca lo vas a pescar desprevenido, sin ningún plan. Dios siempre actúa con propósito. Y si yo creo eso de mi Padre, entonces yo tengo que entender que Él tiene diseñado y designado tiempos, lugares y personas a propósito que Él ha puesto para mí, para usted. Que es ahí, en esos lugares, cuando llego ahí, que yo debo de entender, Señor, ese es el lugar. Y si lo entiendo, entonces yo tengo que entender que todo lo que ese ahí representa es para mi beneficio y para mi bendición. Pero cuando yo no estoy afinado al Señor, cuando yo no tengo una relación cerca con Dios, yo me comienzo a mover, yo comienzo a hacer cosas. Y el Señor dice, yo no te mandé ahí. Yo te dije que te quedaras aquí. Pero muchas veces cuando nosotros tenemos afinado nuestro oído al Señor, muchas veces entendemos que Dios dice, sabes que estabas aquí, pero ahora quiero que te muevas ahí. Y de ahí quiero que vayas ahí. Pero eso viene, hermano, con una relación con el Señor. Alguien diga ahí. Escucha, el ahí representa más que una ubicación y lugar, representa personas, cosas, representa momentos, tiempos y estaciones específicas. Es lo que representa el ahí. Déjame te comparto una historia que quiero desarrollar contigo en este día. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17, si es posible. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer de los versículos 1 en adelante. Y quiero que veas de una forma un poco diferente esta historia que quizás ya conoces, que ciertamente has escuchado anteriormente. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Si lo tiene, mire. Si no lo tiene, mire acá. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, en el primer versículo que vamos a leer, establece que Dios ha decidido traer un tiempo de ¿qué? De sequía al pueblo, y le deja saber a Acab esto, y el profeta dice, y el momento que yo diga la palabra, así va a suceder, y así sucedió. Y el versículo 2 nos lleva de eso, lo que acaba de establecer, nos lleva a otro punto muy importante, y es esto, que después de que vino la sequía, o que el profeta dio la palabra y vino lo que Dios había prometido que iba a venir, el Señor toma a su siervo, el profeta, y le da otra instrucción. El versículo 2, mire conmigo. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, alguien diga aquí, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí, ¿qué? De comer. Y luego que dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo.
Pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo que levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. ¿De qué estamos hablando? Me alegro, hermanos, cuando veo la palabra de Dios, me alegro y le doy gracias a Dios que tenemos tanta palabra tan rica, tan real, tan viva, tan eficaz, que nos enseña la manera en que nuestro Dios opera. Y puedo ver aquí, hermanos, y le doy gracias a Dios que la mujer viuda, fíjense bien lo que le voy a escuchar, lo que le voy a decir, que la mujer viuda no se movió de donde ella vivía. Amén. ¿Por qué? Le doy gracias a Dios, no se movió porque ella tenía diseñado y asignado por Dios estar en un lugar específico, en un tiempo específico, para una persona específica. En otras palabras, ella dice el Señor que dice, y yo he dado a orden a esta mujer que está ahí, que ¿qué? Te sustente. Le doy gracias a Dios que ella no se movió de ahí. Ella no se movió de ahí, sino que ella se mantuvo en el lugar porque Dios había puesto o había asignado un tiempo específico para usar su vida. Y le doy gracias a Dios porque lo lógico, si usted mira la palabra, lo lógico era, había una sequía en la tierra, ¿cierto? Lo lógico era, y luego aparte de que había una sequía, ella era una mujer que viuda y tenía un hijo. Muchas veces cuando alguien fallece en nuestras vidas, lo lógico es que movernos de ahí. No queremos los recuerdos, preferimos cambiar la página, decidir hacer algo diferente. ¿No se te hace lógico que ella debió de haber dicho, bueno, hay una sequía, estoy sola, tengo un hijo que mantener, si nos quedamos aquí nos vamos a morir? ¿No crees que era lógico para ella decir, sabes qué, me voy de este lugar, me voy a otro lugar? ¿No fue lo que hizo esta Noemí? Dice la palabra de Dios en el libro de Ruth que ¿qué hizo? Que también había una sequía. ¿Y qué hizo ella? Ella agarró su esposo, agarró sus hijos y ¿qué? Se fue de ahí para allá. Y yo sé que al final la historia tiene algo precioso, pero durante ese transcurso, ¿qué pasó cuando ella se movió de ahí? Perdió sus hijos y murió su esposo. Yo siempre me he preguntado, ¿será que Noemí realmente escuchó la voz de Dios o se movió ella por su propia cuenta? Y yo sé, hermano, que en la gracia de Dios, Dios sabe cambiar nuestro lamento en baile. Pero ¿no sería glorioso, hermano, que nosotros aprendiéramos a escuchar la voz para evitar muchos lamentos y muchos problemas que muchas veces enfrentamos? No porque el Señor la trae con nosotros, o no porque nosotros, ¿verdad? Estamos pasando por una mala racha, simplemente porque no hemos escuchado la voz de Dios. Y quizás fue que Dios te dijo, quédate ahí, y tú te quisiste ir para allá. Entonces yo miro esta lección, esta historia, y yo doy gracias a Dios porque esta mujer, a pesar de su situación, dice la Biblia que ella se quedó ahí. Y también le doy gracias a Dios, hermano, si pones atención, le doy gracias a Dios que cuando Dios le da la orden a Elías de que se vaya de ahí, donde está la mujer, le doy gracias a Dios que él también no cuestionó la orden. Y dijo, Señor, eso suena un poco ridículo. ¿Cómo va a ser que en un tiempo de sequía, una viuda que seguramente está pobre y no tiene sostén, me vaya a cuidar a mí? Porque muchas veces las cosas que Dios nos pide hacer, a nuestro entendimiento humano, suenan un poco ridículo. El profeta pudo haber dicho, Señor, de tanta gente que hay, ciertamente hay uno que otro que tenga buen dinero y que me pueda sostener en su casa.
Ciertamente hay una persona que tenga feria y que me pueda sostener y que yo pueda estar bien. Yo imagino que cualquier otra persona hubiera dicho, Señor, estamos en una sequía y tú quieres que una viuda que probablemente no tiene dónde caerse muerta me sostenga a mí. Pero ¿qué dijo el Señor? Dijo, muévete de aquí a ahí. Porque yo he asignado ahí a una persona. ¿Por qué sueno tan repetido lo que estoy diciendo? Porque quiero que entiendas, hermano, que muchas veces nosotros hemos perdido las bendiciones de un lugar específico, una ahí que Dios estableció, de una persona que ahí se iba a encontrar, simplemente porque nosotros no escuchamos la voz de Dios y decidimos quedarnos aquí cuando Dios dijo que te muevas ahí. ¿Sí me está entendiendo? Estoy agradecido con Dios que nos muestra a través de la vida de Elías que él era un hombre que escuchó la voz de Dios y supo entender cuando era tiempo de moverse, cuando era tiempo de actuar y cuando era tiempo de hacer. Dios necesita personas que aprendan a afinar su oído a la voz de Dios de tal manera que incluso cuando suene ridículo lo que Dios te está pidiendo, tú te mueves y te mueves por fe. Necesitamos gente que tema a Jehová, que ame a Jesús y que se mueva en fe aun cuando parezca absurdo o no entendible lo que Dios está pidiendo. Dios le dijo a Elías, vete de ahí. Pero la historia comienza unos versículos antes. Vaya conmigo al versículo 2, donde dice, después de que se establece la sequía, entonces dice la palabra de Dios, del Señor, llegó a Elías, vino la palabra de Jehová diciendo a él que apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Ahora fíjate lo que dice. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Fíjese lo que estamos leyendo. ¿No se le hace también ridículo lo que Dios acaba de decir? ¿Alguien sabe algo de cuervos? ¿Alguien sabe que los cuervos no son dadivosos? Que los cuervos por naturaleza son ladrones, que son agentes de muerte, que son animales que se comen los perdicios y que buscan lo muerto para ellos comer de ahí, que son animales tan astutos, pájaros tan astutos, que mientras uno distrae a la presa, el otro la comienza a robar su comida. Esos son los cuervos. Sin embargo, Dios le dice ¿a quién? Le dice a Elías, vete al arroyo, porque yo he ordenado que ahí, ¿qué? Los cuervos te den de comer. Ahora, ¿por qué digo esto, hermano? Porque es interesante saber que muchas veces en nuestra propia prudencia, nosotros nos encerramos y no entendemos que Dios puede usar hasta cuervos para bendecir tu vida. Pero cuando nosotros nos cerramos y no entendemos que esos ahís que Dios estableció con lugares específicos y personas específicas en tiempo específico, no importa quién sea, Dios te puede bendecir, aún con los que quieren matarte. Era ilógico que usara los cuervos, pero quizás lo que tú crees que es un cuervo realmente fue una bendición y Dios te salvó de algo porque Dios los mandó ahí para sustentarte. Pero ¿qué pasa? Nuestra mente se encierra, establecemos nuestras propias ideas, nuestros propios preceptos y no entendemos que Dios escoge tiempos específicos, personas específicas, en lugares específicos,
para bendecirte. Y muchas veces se suena ilógico, pero si Dios puede usar cuervos y una viuda en bancarrota para bendecir la vida del siervo, quiere decir que Dios puede usar a cualquier persona si tú sabes escuchar la voz de Dios. No puedes ir ahí si no estás dispuesto a moverte de aquí. El primer paso que Elías tomó es cuando escuchó la voz de Dios después de que entró la sequía y el Señor le dijo: quiero que te muevas de aquí a ahí. Porque aunque ahí podría representar un lugar de bendición, el ahí puede representar un lugar de sostenimiento y llamado y realización, tenemos que tener cuidado que el aquí podía representar un lugar de inestabilidad, de miedo, de arrepentimiento, de maldición y de falta de satisfacción. Muchas veces cuando nosotros nos quedamos en el aquí sin movernos al ahí, ese aquí puede representar esa relación malsana, esa amistad malsana, ese ambiente de trabajo malsano, esa inversión malsana, ese hábito malsano, insaludable. Muchas veces el aquí representa relaciones insaludables, representa el aquí lugares inestables, representa lugares de malos hábitos, y nosotros muchas veces nos quedamos atorados o estancados en el aquí cuando Dios nos quiere mover ahí. Porque aquí puede representar un lugar donde tú estás mal, donde tú estás en una mala situación. Y el aquí representa el lugar donde Dios dice: ¿sabes qué? Aquí es donde te quiero, aquí es donde te quiero bendecir. Ahora, como le digo y repito, muchas veces no es un lugar en cuestión físico, pero muchas veces es un estado mental. Aquí podía representar donde necesitabas estar, pero ya no tienes que estar aquí. Aquí es el lugar que estaba destinado a ser temporal, pero que te has quedado por mucho tiempo ahí. Aquí podría ser ese negocio, esa posición que se suponía que era un establón solamente, no un destino, que te sentiste cómodo ahí y te quedaste. El aquí puede representar un lugar de transición, no era permanente, pero te atoraste ahí. Elías se mudó de ahí a allá, aunque aún la palabra de Dios siendo o sonando ridículo. Cuervos me van a sostener, una viuda me va a sostener en el tiempo más difícil de la tierra. Y el Señor dijo: sí, porque soy yo el que ha dado la palabra. Quiero establecer esto muy importante. Tienes un ahí esperándote, pero tienes que comenzar a moverte. Quizás sea físico, quizás ese moverte es algo que tienes que hacer, que no has hecho, algo que tienes que realizar, que no has realizado. Puede ser esa idea, ese sueño que quizás tuviste pero nunca actuaste sobre él y te has quedado aquí cuando Dios te quería llevar ahí. Puede ser, ¿verdad?, quizás mentalmente, donde te has quedado estancado con tus ideas, en tu propia situación. Te has quedado atorado mentalmente, donde piensas: bueno, aquí voy a estar, y no has podido salir. Pero no ha sido una cuestión de lugar, sino simplemente de que no has renovado tu mente para entender lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está haciendo. Y nos hemos perdido de ahí en nuestras vidas, de lugares específicos, de tiempos específicos y de personas específicas que Dios quería usar para bendecirnos. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que Él se movió de ahí y lo sostuvieron cuervos. Yo he tenido la bendición de tener gente
improbable, si lo puedo usar esa palabra, de tener personas que nunca pensé que me iban a bendecirme. He tenido personas en mi vida que yo dije, esa es la última persona que haría algo por mí, hacer algo por mí. Ahora, yo no sé si les nació o no nació, lo que sí entiendo es que si Dios lo causó, es porque Dios estaba en el asunto. Por eso cuando miro la historia de Elías y miro cómo Dios estaba sosteniéndolo en un tiempo difícil, con las fuentes más improbables, cuervos y una viuda pobre, yo digo en mi corazón, ¿cuántas veces nosotros hemos visto esos ahís y hemos dicho, los hemos descartado como cosas como, no, esa persona no me cae? O sea, es que con esa persona no me voy a juntar. O sea, y comenzamos y puede ser que esas personas fueron diseñadas y asignadas específicamente para bendecirte. Y tú no lograste entender ese tiempo en tu vida porque miraste al cuervo y miraste lo que es y no quién estaba detrás de él usándolo. Miraste a esa persona y dijiste, como Elías pudiera haber dicho, esa mujer pobre, ¿qué me va a poder ayudar a mí? Muchas veces hemos descartado a la gente y las hemos menospreciado. ¿Por qué? Porque hemos visto su persona, su condición, y no hemos entendido que Dios puede, o Dios estableció esa persona en ese tiempo específico, en ese lugar específico, para bendecir nuestras vidas. Y nos hemos perdido de muchos ahís que Dios hubiera usado para bendecir nuestras vidas. Quiero darte dos ejemplos que traía Dios a mi mente, que yo personalmente tuve que entender, y esto no era en cuestión de ubicación o de localidad, pero en cuestión de pensamiento. Porque yo crecí en una doctrina o un concilio muy conservador, la Asamblea de Dios, que es una excelente organización, ¿verdad? Pero yo crecí en esa organización donde era muy conservadora y algo tremendo que yo crecí creyendo. Y de hecho hace años me encontré un artículo que de hecho lo conservo en mi oficina sobre la danza. Y el artículo era de uno de las personas donde decía, ahorita ya cambiaron las cosas, pero en aquellos tiempos creciendo yo en la Asamblea de Dios, no era muy dado la danza en la iglesia, no era algo permitido. Y el artículo que me encontré te decía bíblicamente la razón por qué no era. Y si tú lees el artículo, tú dijeras, wow, nosotros estamos haciendo mal. ¿Entiendes? Pero ¿cuántos saben, los que conocen hermenéutica, saben que cualquier texto puede ser, sin contexto, puede ser un pretexto mal empleado? Exacto. Porque lo mismo que tú puedes usar para decir a favor, yo puedo usar para contrario. Por eso necesitamos conocer la palabra en su totalidad. Bueno, el punto es este. Hace años, ¿verdad? Miraba a mi hija Viviana, que le gusta bailar, ¿verdad? Y en vez estábamos en la casa y salía un anuncio en la televisión o hacía algo y la niña comenzaba a moverse, a hacer su onda, ¿verdad? Entonces yo dije, Señor, si va a bailar, que baile para ti. Digo, tú le pusiste eso en su corazón, tú le pusiste ese ritmo, ese deseo. Entonces comencé a orar. Y el Señor me dice, ¿sabes qué, Juan? Establece la danza en la iglesia. Nunca había crecido yo con la danza en la iglesia. Se había enseñado que la danza no era correcta, que eso fue para Israel y Israel solamente, ¿verdad? Fue el tiempo antiguo. Pero yo vi una necesidad y dije, Señor, podemos
encauzar a estas chicas para que aprendan a alabar y adorar con el talento que tú les has dado. Y comenzamos la danza. Y me acuerdo que le hablé a las muchachas de la iglesia. Y le dije, bueno, seguramente habrá otras chicas que quieran también danzar. Y le hablé a las García y les hablé a las Mejía. Y comenzamos a establecer un grupo de danza. Y cuando yo las miraba practicar y danzar, ¿verdad? Quizás usted y yo las miramos con todos sus defectos y decimos, son chicas. Y quizás si a usted le gusta un poco metiche meterse a sus medios sociales y ver qué es lo que pone y todo eso, claro, usted va a encontrar errores, claro, el que busca a ella. Y seguramente si usted me busca a mí, usted me va a encontrar a mí también. Pero cuando vemos con la gracia de Dios, entendemos que están en un proceso igual que nosotros. Y cuando yo las veo danzar a ellas, yo no sé usted, pero yo digo, wow, gloria a Dios. Porque le danzan al Señor, porque adoran al Señor. ¿Por qué le platico eso? Porque tuve que cambiar. Dios me quería mover mentalmente de aquí a ahí. Y hemos visto el fruto de eso. Ahora la chiquita, ahora veo a la Génesis, que viene los sábados a practicar con las niñas para aprender a danzar y le encanta. Y tengo entendido que en la casa todo el tiempo se la pasa alabando al Señor. Pero si yo me hubiera mantenido aquí, cuando Dios me quería mover ahí, nos hubiéramos perdido la bendición de tener algo para nuestros hijos o nuestras hijas que pudieran hacer. Hace años también tuvimos un año muy difícil en nuestro negocio, me acuerdo. Y uno de los problemas era porque el gobierno estaba cambiando y nosotros todavía no cambiábamos con el gobierno. El gobierno estaba poniendo más restricciones en la forma que se hacía el trabajo que hacemos nosotros. Y nosotros estamos encerrados en hacer lo único que sabíamos hacer. Y me acuerdo que mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo diferente porque está cambiando el tiempo y nosotros estamos haciendo lo mismo. Y si eso pasa, ya vamos a tener que cerrar el negocio. Y hemos tenido 20 años con este negocio, pero ¿qué es lo que sucedió? Tuvimos que cambiar. Y Dios nos cambió mentalmente de aquí a ahí. Y le puedo decir que, por eso le digo que muchas veces el allí de tu vida representa no necesariamente un lugar, pero lo puede ser, sino puede representar un concepto, una persona, una idea, algo que Dios te quiere mover. Pero muchas veces nosotros nos cerramos en el aquí cuando Dios nos quiere mover ahí y nunca apreciamos o entendimos la bendición que Dios tenía preparada, asignada y diseñada para nosotros a través de ese lugar, de esa persona y de ese tiempo específico, porque muchas veces nosotros nos cerramos. Si Elías se hubiese cerrado y hubiera dicho, ¿sabes qué, Dios? Me parece absurdo que unos animales que están diseñados para robar, matar y hacer cosas me vayan a sostener a mí. Me parece ridículo que tú me vayas a mandar a un lugar en un tiempo tan difícil y donde hay una sequía tan fuerte. Me vayas a mandar a una mujer pobre que no tiene nada para que me sostenga. Pero muchas veces nosotros nos hemos perdido de personas específicas, de tiempos específicos, de lugares específicos, porque no hemos hecho caso a la voz de Dios. Y Dios había diseñado y asignado lugares para ti, personas para ti, para bendecirte, y no lo entendimos. ¿Sabes por qué muchas veces la gente tiene problemas con la iglesia hoy en día? Porque creen que estamos en el año 50. Y ya no estamos en el año 50. Y batallamos. Muchas veces nosotros estamos luchando en nuestro matrimonio porque nos quedamos atrapados en los primeros años de nuestro matrimonio. Cuando fue genial, ¿verdad? Todo el mundo estaba delgado, guapo. Tú podías conquistarla con un osito y unas flores, unos dulces, unos regalos. Pero ahora no lo vas a conquistar con esas cosas. La vas a conquistar con responsabilidad, con hacer lo que dijiste que ibas a hacer
y con llegar a tiempo. Si ve muchas veces como muchas veces no llegamos nos quedamos estancados en el aquí y no llegamos al ahí. Muchas veces nos quedamos estancados porque comenzamos a cuestionar a Dios. Nos estancamos en la vida porque no sabemos, no entendemos si realmente Dios, y llegamos a un lugar, pero como estábamos cerrados en nosotros mismos, no entendíamos que ese lugar Dios había asignado para nosotros, y no entendimos que Dios iba a usar a tal persona para nosotros, y nos cerramos en nosotros y comenzamos a preguntarnos: ¿será que tú me llevaste aquí, Señor? ¿Será que escuché tu voz o me moví yo solo? Empieza a cuestionar a Dios si cometiste un error y dices cosas como: pensé que aquí era donde Dios me iba a bendecir, pensé que ese era donde Dios me quería, pensé que este era lo que Dios tenía para mí. Pero déjame decirte, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, Dios no cometió un error. Quiero terminar con esta parte que es muy importante. Me llama mucho la atención porque la Biblia dice: vino la sequía. Sígueme porque esto va a ser crucial. Dijo: vino la sequía y Dios le dijo: vete al arroyo, quédate ahí porque ahí te voy a sostener. Y luego dice la Biblia que llegó un tiempo donde Dios dijo: levántate y vete de aquí a la casa de la viuda, porque he mandado para sostenerte. Muchas veces nosotros nos hemos quedado en un lugar permanente, que era un lugar no de permanente, sino era un lugar de transición. El llamado no era para que Elías se quedara en el arroyo de Querib. El llamado era para que él estuviera ahí un tiempo específico, en un lugar específico, para ser sustentado por animales específicos. Pero él tenía tan afinado su oído que él supo cuando era tiempo de moverse de ahí a ahí. Cuando era tiempo de decir: ¿sabes qué? Es tiempo de que algo cambie, algo suceda. No se quedó atorado, sino entendió que era tiempo de moverse. Y eso solamente pasa cuando tú y yo tenemos afinado nuestro oído y tenemos una relación personal con Dios, que tú entiendes, y créeme, hermano, nos vamos a evitar muchos errores y muchos problemas cuando nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios y no ir detrás de nuestro sentimiento o nuestras percepciones o nuestras ideas, y comenzamos a escuchar la voz de Dios y entendamos: wow, Dios, este eres tú, Señor. Tú me estás diciendo, tú me estás hablando. Dice la Biblia en el versículo 10, dice: entonces ¿qué? Se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, dice, entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí, ¿quién? Una mujer viuda que estaba, ¿dónde? Ahí. Imagínate si la mujer dijo: ¿sabes qué? Ya murió mi esposo, es tiempo que me vaya. Pues te digo, todo representa. ¿Cómo discernimos? ¿Cómo entendemos cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas y me quiere mover de aquí a ahí, de ahí a ahí? La única manera es que tú tengas una relación personal e íntima con Dios para escuchar exactamente lo que Dios está diciendo que hagas y no lo que fulano y sutano quiere que hagas. Tú tienes que tener una suficiente relación con Dios para saber cuándo es tiempo donde tienes que llegar a un lugar y estar ahí, pero lo dices: sabes que ahora tienes que moverte aquí. Dice, entonces se fue de ahí. Una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Puedo decirte que he tenido no solamente el privilegio de
he tenido el privilegio de ser un ahí para alguien. Dios me ha dado el privilegio de ser un ahí para alguien. Esa mujer viuda representaba un ahí para el siervo de Dios. Y porque ella escuchó también la voz de Dios que le dijo, quédate aquí porque mando a alguien para acá. Ella se quedó. ¿Y qué pasó? No solamente fue de bendición, pero ¿qué sucedió? Dios proveó para su vida. Y dice la Biblia más adelante que su hijo se enfermó. Y porque ella fue obediente a la voz de Dios y se mantuvo ahí, cuando era el tiempo de sanar a su hijo, Dios lo sanó. Porque ella entendió la voz de Dios. Y por el otro lado había un siervo de Dios que entendía que Dios puede usar a cualquier persona en un momento específico, en un tiempo específico, en un lugar específico, para la honra y la gloria de Dios. Y muchas veces nosotros descartamos a la gente y quizás te estás perdiendo que esa era la persona que Dios iba a usar para bendecir tu vida. Pero tú te fuiste para acá, hiciste y deshiciste lo que quisiste. Y Dios ya tenía personas específicas, en tiempos específicos, en lugares específicos para bendecirte. Yo te puedo contar de muchas veces, hermano, donde quizás no he estado en el lado de Elías, pero he estado en el lado de la viuda, donde yo he sido el ahí, que alguien no sabe. Y lo digo para la honra y gloria del Señor, porque en cambio ellos se han convertido en ese lugar donde Dios me ha bendecido a mí. Puedo decirte que he tenido ese privilegio y que Dios ha usado mi vida. Y si tú te pones a pensar, hermano, Dios ha usado tu vida también, en tiempos específicos, en lugares específicos, y ni te diste cuenta que tú eres el ahí de alguien, que Dios usó tu vida para bendecir a alguien. Y tú dices, bueno, gloria a Dios, qué bueno que pasó. El asunto es que cuando no te das cuenta, no lo aprecias. Y cuando no lo aprecias, no entiendes que Dios siempre está operando en ahís, en lugares específicos, en tiempos específicos, para hacer cosas específicas en tu vida.